Reciban un cordial y fraternal saludo. Como siempre les saluda su instructor en este curso de autoliberación espiritual, Octavio Arias Sequeira. El día de hoy vamos a desarrollar el quinto tema de nuestro curso, el cual lleva por título La máquina humana. Todo funcionamiento autómata nos convierte a nosotros, los seres humanos, en verdaderas máquinas, en robots humanoides, cuyo operador no es otro que el agregado psicológico, el ego, el yo. En pocas palabras, ese operador es el enemigo secreto. ¿Por qué los seres humanos nos hemos convertido en verdaderas máquinas humanas? Porque cada yo, cada ego, cada agregado psicológico tiene su propia manera de pensar, su propia manera de sentir y su propia forma de actuar. Y en consecuencia nos toman, entre comillas, a los seres humanos como verdaderos seres posesos, como verdaderos, robots a través de los cuales expresan sus sentimientos o sus emociones, sus acciones y sus pensamientos. Es importante que nosotros, en la medida que vayamos adentrándonos en este curso de autoliberación espiritual, descubramos y luego vayamos comprendiendo que el ser humano tiene 7 centros principales, de los cuales 5 son conocidos como los centros inferiores de la máquina humana, a saber, el centro intelectual, en este caso obviamente gravitando en nuestro cerebro, el centro motor, en nuestras vértebras cervicales, el centro emocional inferior en nuestro plexo solar, el centro instintivo ubicado en la región de nuestro coxis y el centro sexual obviamente gravitando en nuestras gónadas sexuales. Aquel individuo, aquella dama, aquel caballero que quiere autoliberarse espiritualmente, pues obviamente tiene que esforzarse en autodescubrirse. Eso lo lleva a desintegrar de manera progresiva el yo, el agregado psicológico. Sin embargo, para poder avanzar en estos estudios, es inaplazable estudiar los funcionalismos de estos 5 centros inferiores de la máquina humana. Muy brevemente vamos a estudiar cada uno de estos centros. El primero, el centro intelectual, es extremadamente útil dentro de su órbita. Sin embargo, las grandes realidades del espíritu solo pueden ser expresadas con la conciencia, solo pueden ser aprendidas, captadas con la conciencia, jamás con el intelecto. Es urgente comprender las acciones y reacciones de la máquina humana. Es urgente comprender cómo los agregados psicológicos se expresan a través de cada uno de nuestros centros y obviamente a través, uno de ellos, pues a través del centro intelectual. En la medida que nos vamos autodescubriendo, es importante también que nosotros ni condenemos ni justifiquemos nuestros agregados psicológicos. Lo único que nos toca a nosotros como verdaderos estudiantes es comprender nuestra propia nadidad, diría el gran maestro Samael Aumbeor, comprender nuestro propio agregado psicológico. El segundo centro que brevemente vamos a mencionar en este muy sintético estudio es el centro motriz, ubicado en lo que es la zona cervical de nuestro cuerpo. Repetimos, es urgente, es inaplazable, es perentorio autodescubrirnos. Y en la medida que nos vamos autodescubriendo, con la herramienta de la meditación, podemos comprender a fondo nuestros hábitos, es decir, aquellas costumbres autómatas, mecánicas, que la inmensa mayoría de nosotros los seres humanos tenemos. Es necesario, es inaplazable autoobservarnos en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de actuar, en la forma de andar, de sentarnos, de conversar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mente obstruye
este centro porque es extremadamente lento. En este momento traigo a colación que el centro motriz actúa o se manifiesta, por ahora simplemente vamos a estudiarlo hasta allí, de una manera más rápida que el centro intelectual. Cada uno de estos 5 centros inferiores tiene un juego complicadísimo, realmente bastante, a veces cuando estamos en esto, principiando en estos estudios, se nos puede hacer un poquito engorroso comprender, pero como dicen las Sagradas Escrituras, con paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces, con muchísima paciencia, tesón, determinación y constancia, pues obviamente vamos a ir primero entendiendo, digiriendo, hasta llegar a comprender a plenitud ese juego de acciones y reacciones que tiene el agregado psicológico en todos los centros de la máquina humana y obviamente en uno de ellos es en el centro motriz. El tercer centro que vamos a estudiar muy brevemente en este día es el centro emocional, ubicado en nuestro plexo solar, es decir, 4 deditos por encima de nuestro ombligo. Nosotros los seres humanos gastamos de manera torpe nuestras energías sexuales y eso lo hacemos con el abuso de nuestras emociones, viendo el cine, la televisión, los deportes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos llenos de muchísima ira, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando del centro emocional, pero ¿por qué decimos el centro sexual? Ya ustedes van a ver por qué. Es interesante. Ahora fíjate, todos nosotros por experiencia sabemos que cuando estamos muy tristes, esa emoción o esa baja emoción se expresa o la sentimos por allí, en el área del estómago. Hay personas que le dan mucho apetito, hay otras personas que se inhiben o que pierden el apetito, ¿ves? O cuando están muy alegres, sienten maripositas en el estómago. En fin, en síntesis, por experiencia directa sabemos que todas nuestras emociones se expresan en esa área, ¿verdad? Del estómago, ¿verdad? Alrededor de nuestro estómago. Para ser más específico, las mismas se van a expresar en nuestro centro emocional. Ese desgaste, esa pérdida innecesaria de nuestras energías, al final también lleva a desgastar los centros más potentes, en donde existen los mayores reservorios, vamos a llamarlo así, de energía vitales. Por eso quien malgasta sus energías emocionales también termina malgastando de manera indirecta incluso lo que son sus energías sexuales. El que malgasta sus energías intelectuales de una manera, obviamente, si la está malgastando es porque está muy mal utilizando las mismas. No hay un equilibrio en el centro intelectual. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que son pero muy intelectual y con muchísimo respeto, pero desde el punto de vista sexual son un total fracaso. Porque exprimen tanto el centro intelectual que terminan pidiéndole prestado al centro energético más poderoso de nuestro cuerpo, que es el centro sexual. Lo mismo, hay muchos trabajadores del músculo que exageran, dilapidan su capital energético motriz, y en consecuencia, para poder seguir andando como verdaderas máquinas, terminan, en este caso, absorbiendo sus propias energías sexuales, y por eso vemos también que hay muchísimos trabajadores del músculo, gente muy laboriosa, extraordinariamente laboriosa, pero como lo hacen en total desequilibrio, terminan exprimiendo también su centro sexual y por eso incluso tienden a ser, como decía hace rato, igual que con el centro intelectual, verdaderos fracasos en la cama con sus parejas. No en todos los casos, pero sí es muy común que eso pase. Entonces, bueno, estoy muy cansado, estoy muy agotado, da la vuelta y se acuesta a dormir el caballero y se olvidó de la esposa, o viceversa. Entonces, siempre cuando nosotros exprimimos un centro, el intelectual, el motor, o el que nos ocupa en este instante, el emocional, termina afectando de manera directa también lo que son nuestras fuerzas sexuales. En ese sentido, pues, mis apreciados, debemos aprender a dominar todas nuestras energías. En este instante, obviamente, tenemos que ser dueños de nuestras propias emociones. Es necesario que en ese sentido, cuando nosotros somos dueños de nuestras emociones, sabemos
administrar nuestras energías, pues también nos lleva a ahorrar y a utilizar de manera sabia y equilibrada también nuestras energías sexuales. Es importante que entendamos, que comprendamos que el yo trabaja con cada uno de los 5 centros inferiores de la máquina humana. Y si nosotros comprendemos a fondo todo el mecanismo de los mismos, pues estamos en camino de disolver el yo y de liberarnos de esas garras de nuestro enemigo secreto que desde milenio, existencia tras existencia, nos viene oprimiendo. No se preocupe que ya vamos a hablar de ese tema. Reencarnación, retorno y recurrencia. El cuarto centro que vamos a estudiar brevemente el día de hoy se refiere al centro instintivo, ubicado, como pueden observar en la pantalla, a la izquierda de su dispositivo, allí en la región coxigia. Existe, obviamente, el instinto de conservación. Sabemos que existe el instinto sexual, el instinto de escape, de curiosidad, combate, sumisión, repulsión, el instinto parental, el de autoafirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que dentro de muchos de esos instintos que nos ayudan a sobrevivir, a adaptarnos, ¿verdad?, a sentirnos vivos, pues también existen verdaderas perversiones instintivas. En el fondo de todos nosotros, los seres humanos, existen fuerzas subhumanas, infrahumanas, de carácter instintivo. Son fuerzas brutales que llegan a paralizar el verdadero espíritu del amor, el verdadero espíritu de la caridad en nosotros como seres humanos. Y es allí donde se expresan instintos aberrantes, ¿verdad? Como los instintos criminales, de lujuria, de sadismo, cobardía, bestialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esas fuerzas son fuerzas demoníacas, abismales, infernales, que primeramente deben ser comprendidas a cabalidad en su totalidad para luego someterla y finalmente con la ayuda de nuestra bendita madre y más adelante con la ayuda de Hércules, de nuestro Cristo interno, llegar a eliminarla. El quinto centro que hoy muy brevemente vamos a estudiar es el centro sexual. Es el quinto poder del ser humano. Más bien podríamos decir que es el primer poder del ser humano. ¿Por qué? Porque puede liberarnos o puede esclavizarnos, el centro sexual. Esto es tan importante que dicen los grandes maestros de la luz. Por cierto, yo no soy un maestro. Un iniciado sí, pero no soy un maestro. Nuestros benditos maestros de la luz nos han enseñado de que absolutamente nadie puede realizarse a fondo sin la fuerza, el poder, la energía, el ímpetu sexual. Esa fuerza, ese poder sexual es el mismo poder de nuestras almas. Nadie, absolutamente nadie puede llegar a la gloria plena del bendito matrimonio perfecto sin la poderosa fuerza sexual. Nosotros necesitamos comprender, y para eso es este estudio, para eso es este curso de autoliberación espiritual. Necesitamos comprender a fondo el problema sexual. Necesitamos ser íntegros. Necesitamos trascender, sublimar la mecánica sexual. Acá, en el mundo físico, el sexo es una fuerza ciega de mutua atracción. Y nosotros tenemos en este caso que, como decía ahorita, que sublimarla, que darle su carácter extraordinariamente espiritual para realmente estar en el camino de la autorrealización íntima de nuestro propio ser. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, lo normal es que lo que es agradable para una persona, de pronto puede ser muy desagradable para otra. Y esto se da precisamente porque hay quienes juzgan, hay quienes ven con la mente, hay quienes juzgan, hay quienes ven pues con los sentimientos. Hay otras personas que simplemente se dejan llevar por sus instintos. Entonces nosotros debemos aprender a diferenciar la mente
del sentimiento, el sentimiento de la mente del sexo, el sexo de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo el estudio y comprensión profunda de todos esos mecanismos de nuestra máquina humana, por medio, como ya hemos dicho en los otros temas que hemos desarrollado, utilizando como instrumento la ciencia de la meditación, pues obviamente ella nos va a permitir primero el análisis, el entendimiento y llegar a la comprensión profunda de todos esos mecanismos de la máquina humana. Luego, ese conocimiento trascendental que estamos obteniendo de nosotros mismos, la unimos en perfecto connubio, en perfecto matrimonio con la magia sexual. Y bueno, cuando nosotros estamos decididos a realizarlo y hacemos, en este caso buscamos tener los méritos del corazón a través del sacrificio por la humanidad, pues todos estos aspectos nos van a permitir dejar de ser máquina, dejar de ser humanoide, dejar de ser verdadero cyborg humano, dejar de ser transhumano y convertirnos en verdaderos seres humanos, mientras que las fuerzas del mal, mientras que los obreros de las tinieblas luchan y hacen de todo, cualquier tipo de acrobacia mental y física, tratando de convertir al ser humano en una verdadera máquina, en un androide, en un verdadero transhumano, en una desfiguración de su Padre Celestial. Los instructores de la bendita Logia Blanca y el Cristo universal y cósmico hace sus mejores esfuerzos precisamente por instruirnos y por mostrarnos el camino de la liberación espiritual para convertirnos en verdaderos seres humanos, en hombres y mujeres libres, libres y fusionados con nuestra realidad, con nuestro verdadero ser. Mis apreciadas y apreciados, muchísimas gracias por su amable atención. La invitación es para que sigan con nuestro curso. Agradecemos infinitamente si están suscritos a nuestro canal y que le den like, porque su participación contribuye sobremanera en nuestra misión. No se te olvide activar la campanita para que puedas estar atento al desarrollo de nuestro próximo tema en nuestro curso de autoliberación espiritual. Que el Cristo bendito esté con todos ustedes. Muchísimas gracias.